Hay historias que se sienten antes de entenderse, y esta comienza con un silencio en el rancho, en el alma y en el corazón de un hombre que ya no esperaba nada de la vida, hasta que algo o alguien llegó sin avisar y lo obligó a abrir las puertas de su casa y de su pasado. Lo que sucede después no es un milagro ni una casualidad, es una prueba, una que muchos de nosotros podríamos enfrentar, pero pocos sabrían cómo superar. Porque cuando el destino te entrega algo que no pediste, tienes derecho a rechazarlo. Esta no es solo una historia, es una lección de vida, de amor verdadero, de decisiones que se sienten en la piel. Quédate, porque lo que vas a escuchar podría tocar partes de ti que llevaban años dormidas. El cielo se había roto sobre Veracruz. Era una de esas noches donde hasta los perros se esconden debajo de las casas. La tormenta rugía con furia, como si la tierra estuviera pagando una deuda vieja. El viento levantaba el polvo seco mezclado con lodo, las ramas crujían como huesos partidos, y los relámpagos iluminaban por segundos o pedazos olvidados del rancho El Mirador. Don Aurelio se levantó de su mecedora de madera, molesto. El viejo estaba acostumbrado al silencio. Vivía solo desde hacía más de 15 años, desde que la vida le quitó todo. Esposa, hijos, ganas. Solo le quedaba su rancho, su machete y un corazón que, aunque lo negara, aún sabía doler. Pero aquella noche algo era distinto. El trueno más fuerte de todos hizo temblar las paredes de adobe. Y entonces, entre el ulular del viento, se escuchó un sonido agudo, corto, un lamento. No era de animal, era un bebé. Don Aurelio frunció el ceño, apretó su sombrero contra la cabeza y salió, lanterna en mano. El lodo le llegaba hasta los tobillos y el viento casi lo tumbaba. Pero seguía esa voz frágil, ese llanto que se perdía entre la maleza, hasta que llegó a los matorrales junto al viejo pozo seco. Allí, entre unas cobijas húmedas y sucias, estaba un bebé, chiquito, recién nacido, empapado, temblando como hoja de maíz al viento. Sus ojos estaban abiertos, grandes, oscuros, y lo miraban como si supiera quién era él. ¿Quién te dejó aquí, criatura?, murmuró don Aurelio con la voz atorada. El viejo se arrodilló con torpeza y lo levantó en brazos. El bebé soltó un quejido leve, apenas audible, y se aferró a la camisa mojada del hombre. Como si supiera que había encontrado refugio, don Aurelio tragó saliva. Miró a su alrededor. No había nadie, ni rastros de coche, ni pisadas. Solo agua y barro y ese silencio denso que precede a lo inexplicable. Pues, si Dios te mandó, será por algo. Esa fue la única oración que don Aurelio dijo esa noche. Lo llevó al rancho. Encendió el brasero. Calentó una toalla. Le puso una camisa vieja suya como pañal improvisado. No sabía qué hacer. Nunca había cuidado ni a sus propios nietos, pero esa criatura, ese pedacito de vida, le encendía algo adentro que creía muerto. La tormenta seguía, pero adentro de la casa el silencio era diferente. Ya no era soledad, era expectativa. El bebé no lloraba más, dormía a salvo, sobre el pecho del viejo que, sin darse cuenta, lo abrazaba con ternura. A la mañana siguiente, el sol salió tímido. El rancho olía a humedad y a leña. Don Aurelio preparó café
y miró al bebé envuelto en su cobija vieja de cuadros. «Vas a llamarte Julián», dijo con voz firme. «No sé quién eres, pero desde hoy eres mío». El pueblo entero habló. ¿Cómo no? En San Jerónimo de los Cafetales todos sabían todo. Que si don Aurelio se había vuelto loco, que si ese niño era de alguna mujer perdida, que si traía el mal. Pero él no respondía, solo salía temprano a trabajar y volvía corriendo a casa como nunca antes para ver al niño. Le hablaba mientras sembraba chile. Le contaba historias al ponerlo en su cajón cuna. Le cantaba, bajito, una vieja ranchera que su esposa solía tararear. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, el rancho se transformó. El polvo ya no era tan pesado. El silencio ya no tan triste. Los gallos cantaban distinto. Hasta los maizales parecían crecer más verdes. Una noche, mientras lo acunaba, don Aurelio sintió una lágrima bajar por su mejilla. Se la limpió con rabia. Él no lloraba, pero esa criatura, ese niño con olor a tierra mojada, le había tocado algo en el alma. El bebé tenía una pulserita en el tobillo, de hospital, vieja, borrosa. Solo se leía Jul y una fecha. Nada más. El misterio era grande, pero él no pensaba buscar respuestas. Lo importante no era de dónde vino, sino lo que se estaba convirtiendo en su hijo. Pasaron los días. El pueblo seguía murmurando, pero nadie se atrevía a decirle nada a don Aurelio en la cara, porque había recuperado algo que todos creían perdido en él: luz en los ojos. Pero al caer la tarde de un domingo cualquiera, mientras don Aurelio alimentaba a los animales, un sonido nuevo rompió el silencio del rancho. Un motor lejano, pero lujoso, elegante, de esos que no se escuchaban por esos caminos desde hace años, y sin saberlo, ese motor traía con él la sombra de un pasado que no les daría tregua. 3 años pasaron como pasa la lluvia por el campo, a veces suave, a veces con fuerza, pero siempre dejando huellas. El pequeño Julián corría descalzo por los senderos del rancho con la risa fácil y los cachetes siempre sucios de tierra o frijoles. Tenía la mirada viva, de esas que escudriñan todo. Sabía los nombres de los animales, entendía los ciclos de la milpa y conocía de memoria los rincones donde las luciérnagas se escondían al caer la tarde. Don Aurelio lo miraba con ojos que no sabía que tenía. Lo observaba en silencio, como quien mira un milagro sin atreverse a tocarlo por miedo a que se rompa. Nunca había sido hombre de caricias, ni siquiera con sus hijos, hombres ya distantes, perdidos en las ciudades. Pero con Julián, algo en su interior se ablandaba, y aunque no lo decía, el rancho entero lo notaba. Don Aurelio, ese viejo de rostro duro y manos de piedra, ahora contaba chistes al tender la ropa. Se le escuchaba cantar mientras recogía huevos. Y cada vez que veía al niño quedarse dormido sobre su regazo, algo se le apretaba en el pecho, como una cuerda que se tensa con la ternura. ¿Sabes qué eres tú, chamaco?, le dijo una tarde mientras le limpiaba los pies sucios. Eres lo único bueno que me ha pasado desde que me quedé solo. El niño sonrió. No entendía las palabras, pero sí el tono. Sabía, con esa sabiduría que solo tienen los niños, que estaba en casa. Pero el pueblo no olvida ni perdona. Las murmuraciones crecían con el paso de los días. En la fonda, en la iglesia, en la fila para las tortillas. Dicen que ese niño no es de él. ¿Y si fue robado? ¿No te parece extraño que nadie lo haya reclamado?
a saber si no fue cosa del demonio. Aparecer así, en medio de la tormenta. Las comadres hablaban con veneno envuelto en preocupación. Algunos hombres, en voz baja, decían que don Aurelio debería ir a las autoridades, que eso no era legal, que un niño no se cría solo con maíz y cariño. Pero nadie tenía el valor de enfrentar al viejo. A veces se le veía pasar con el niño en brazos, montado en su viejo burro, como un padre de otro siglo. Julián saludaba a todos con esa inocencia luminosa, sin saber que a sus espaldas llovían cuchicheos. Una tarde de domingo, en la misa, el padre Esteban se acercó a don Aurelio. «Hermano, dicen que ese niño no es suyo». «¿Y?», respondió seco, «solo te pido que pienses en su futuro. Dios ve los corazones, sí, pero los hombres ven los papeles, y los papeles pesan». Don Aurelio apretó los dientes, no respondió. Tomó a Julián de la mano y salió del templo sin mirar atrás. El niño iba descalzo, con un dulce de tamarindo en la boca, feliz. No entendía nada de documentos, ni de leyes, ni de prejuicios. Solo sabía que ese hombre lo protegía del sol y del miedo. Esa noche, don Aurelio no pudo dormir. Sentado junto al fogón, miraba la llama moverse como si le hablara. Pensaba en sus hijos, en lo que perdió. Pensaba en Julián, en su risa, en sus abrazos pequeños, y pensaba también en el pueblo, en su maldita costumbre de ensuciar lo que es puro. Se levantó, abrió una vieja caja de madera y sacó una en foto. Era de su esposa, doña Rosario. Ella, con su rebozo azul y esa mirada firme, parecía hablarle desde otro tiempo. «Si estuvieras aquí, sabrías qué hacer», susurró, con los ojos húmedos. Pero en el corazón de don Aurelio no había lugar para dudas. Podrían decir lo que quisieran, podrían venir con preguntas, papeles, reglas, pero nadie le quitaría a ese niño. Y aunque aún no lo sabía, ese lazo que había tejido con Julián era más fuerte que cualquier apellido, cualquier juzgado, cualquier sangre, porque hay vínculos que nacen del dolor, del abandono, del vacío compartido. Y cuando dos almas rotas se encuentran, se curan. Pero la vida, que nunca se queda quieta, ya estaba preparando el siguiente acto. Uno que traería del pasado un nombre olvidado, un apellido con poder y una historia que no había terminado. Era martes, pero el pueblo parecía domingo. El sol estaba alto, pegando fuerte sobre las tejas viejas de San Jerónimo, y ni el viento se atrevía a mover las hojas. Todo estaba inmóvil, hasta que se escuchó un ruido que rompió la rutina como un rayo sobre campo seco. Un motor, fino, nuevo, poderoso, una camioneta negra de lujo, con vidrios polarizados y rines que jamás habían pisado un camino de terracería, avanzó lentamente por la calle principal. El polvo se levantaba detrás de ella, como si se negara a tocar sus llantas impecables. La gente, desde las banquetas, desde los portales, desde detrás de las cortinas, observaba con asombro y desconfianza. «¿Quién será ese?», preguntó don Memo, el carnicero, limpiándose las manos en el delantal manchado. «No es de por aquí», respondió doña Lupe asomada con los brazos cruzados. «Ese carro huele a ciudad y a problemas». La camioneta se detuvo frente a la alcaldía. Bajó un hombre alto, de traje claro y gafas oscuras, cabello peinado con precisión de cirujano, pasos firmes, gesto serio. Un asistente bajó detrás de él, cargando una carpeta gruesa
y un portafolio. El hombre miró a su alrededor con desdén apenas disimulado. ¿Está seguro que aquí fue?, preguntó, sin mirar al joven que lo acompañaba. Sí, licenciado. El hospital donde falleció la señora estaba a 40 minutos de aquí. La última pista que tenemos del niño es de este pueblo, Ignacio Ferrer, empresario, dueño de media cadena de supermercados del centro del país. Viudo, poderoso y con una herida que no había cerrado desde hace 3 años. Su esposa, Valeria, había muerto después de un parto complicado en un hospital rural. Fue un caos. No hubo registros claros, no hubo despedida, solo confusión. El bebé, según las enfermeras, fue trasladado por error a otra sala y luego desapareció. Ignacio movió cielo y tierra, contrató investigadores, presionó a autoridades, ofreció recompensas. Pero nada. El niño se desvaneció como si el mismo destino se lo hubiera arrebatado. Hasta que, semanas atrás, un viejo conocido le habló de un rancho en Veracruz, de un anciano que criaba a un niño que no era suyo, de un bebé que había sido hallado en la tormenta. Las fechas coincidían, los rumores también. Ignacio se quedó 2 días en el pueblo. Caminó por las calles, preguntó con cuidado, observó. Entonces lo vio. Julián jugaba cerca del mercado con una ramita en la mano, haciendo figuras en la tierra. El corazón de Ignacio se detuvo. Era como ver una fotografía viva de su esposa. El mismo gesto en la boca, la misma frente, el mismo modo de arrugar los ojos al reír. Se acercó conteniendo la respiración. El niño lo miró, curioso. No dijo nada, solo lo miró. ¿Cómo te llamas, campeón?, preguntó Ignacio con voz temblorosa. Julián, respondió, sin dejar de dibujar con la rama. En ese instante una voz dura interrumpió. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere con el niño, don Aurelio? Con su sombrero viejo y su machete colgado al cinto. Se paró frente al empresario como una muralla. Sus ojos, oscuros como noche sin luna, lo atravesaron. Ignacio respiró hondo. Dio un paso al frente. No quiero problemas, señor. Solo vine a confirmar algo. Creo que ese niño es mi hijo. El silencio que cayó fue absoluto, como si hasta los pájaros se hubieran callado. Ese niño no es de nadie más. Ese niño es mío, sentenció don Aurelio con voz grave. Lo encontré cuando nadie lo quiso. Lo cuidé, lo levanté, lo amé. ¿Dónde estaba usted hace 3 años cuando lloraba de hambre? Ignacio bajó la vista. La culpa lo tocó como una bofetada. Estaba buscándolo y no pienso quitárselo. No aún. Solo quiero saber la verdad. Sacó una foto arrugada del portafolio. Era una imagen del bebé recién nacido en brazos de su madre. Julián, igualito. Don Aurelio la tomó. La miró largo rato. Luego miró al niño, que jugaba sin saber que su mundo pendía de un hilo invisible. Puede venir con sus papeles, con sus fotos, con su dinero. Pero si piensa arrancármelo, va a tener que arrancarme el alma primero. Ignacio lo miró, no con desprecio, sino con respeto. Volveré, y no vendré a pelear, vendré a demostrar. Subió a la camioneta, no sin antes mirar una última vez al niño. Luego arrancó, dejando tras de sí una nube de polvo y una pregunta sin respuesta. Don Aurelio abrazó a Julián, fuerte, como si el viento pudiera llevárselo, pero en su interior
Una semilla de duda comenzaba a brotar. El día amaneció con un calor pegajoso. El cielo, sin una sola nube, parecía de plomo. En San Jerónimo, hasta los gallos cantaban con flojera. Don Aurelio despertó antes del alba, como siempre. Pero esta vez no fue para alimentar a las gallinas, ni revisar el alambre de púas. Se levantó porque no podía respirar del peso que tenía en el pecho. Se sentó en la orilla del catre, con los codos en las rodillas, mirando el suelo de tierra como si pudiera encontrar ahí una respuesta. Julián dormía a su lado con la boca entreabierta y un mechón de pelo sobre los ojos. Tan pequeño, tan suyo. Y sin embargo, esa mirada del hombre de la ciudad, ese rostro que el niño replicaba sin querer, le había revuelto el alma. Ese día no trabajó. Caminó sin rumbo por el rancho, con el machete en la cintura y las dudas en la cabeza, hasta que lo vio, polvo en el horizonte. Otra vez, la camioneta negra volvía. Esta vez no traía guardaespaldas ni papeles, solo a Ignacio Ferrer, solo y con algo distinto en el rostro: humildad. Bajó del vehículo sin prisa. Llevaba una mochila de cuero colgada al hombro y una mirada que no buscaba pelea, sino verdad. Don Aurelio salió a su encuentro. Su figura, curtida por el sol y la tierra, contrastaba con la ropa planchada de Ignacio. Se pararon frente a frente bajo la sombra del mezquite, sin moverse. «No vine a discutir», dijo Ignacio bajando la mirada. «Más le vale», respondió el viejo sin suavizar el tono. «Traje pruebas, no para quitárselo, sino para entender, para saber si es él, si es mi hijo». Abrió la mochila y con manos cuidadosas sacó una carpeta de cuero. Dentro, fotos. Valeria, su esposa, embarazada, otra en la camilla del hospital con el bebé en brazos, y luego una pulsera plástica, idéntica a la que don Aurelio había guardado durante años. La fecha coincidía. El nombre también, Don. Aurelio tomó la pulsera. Era como ver un fantasma. Sentía que todo se desmoronaba. ¿Qué clase de jugada era esa? ¿El destino le daba algo solo para arrebatárselo después? ¿Y qué pretende ahora? ¿Llevarlo con usted? ¿A un penthouse con juguetes que no conoce y comida que no entiende? Ignacio negó con la cabeza. No vine a romperle el alma al niño. Solo quiero conocerlo, ver cómo está, hablar con él, ser parte aunque sea un poquito. El silencio se hizo espeso. Don Aurelio apretó los dientes. Sabía que podía correrlo de inmediato, que el rancho era suyo, que nadie lo obligaba a nada, pero también sabía que el niño tenía derecho a saber. A lo lejos, Julián corría entre los cafetales, persiguiendo a una gallina testaruda. Llevaba una rama en la mano como si fuera una espada, y gritaba con alegría infantil. Ignacio lo miró como se mira un tesoro perdido, y por primera vez sus ojos se humedecieron. «Tiene su misma sonrisa», dijo apenas en un susurro. Don Aurelio lo oyó, y algo dentro de él cedió. No mucho, apenas una grieta. Lo puede ver desde lejos, y nada de confundirlo. Para él, usted es un extraño. Ignacio asintió. No discutió. Solo caminó despacio hasta una roca cercana y se sentó. Observó al niño por un largo rato, sin decir palabra. Sus ojos lo absorbían todo. Sus movimientos, sus risas, sus caídas torpes, su manera de mirar el mundo sin miedo. Después de un rato, Julián notó al hombre y se acercó con curiosidad. «¿Usted, otra vez?», preguntó, frunciendo el ceño. Ignacio se rió nervioso. «Sí, campeón,
Solo vine a verte. ¿Puedo? Bueno, pero no toque a Copetón, ¿eh? Es mi gallo y muerde. Ignacio asintió, y sin pedir más, se sentó a su lado. Julián siguió jugando, ahora más cerca, más abierto. Le contaba cosas simples. Que su burro se llamaba Pancho, que la leche sabe mejor en taza de barro, que los grillos se callan cuando uno los mira, y cada palabra era un golpe al corazón de Ignacio. Cuando el sol empezó a caer, don Aurelio se acercó. Ya es suficiente. Ignacio se levantó sin protestar. Se sacudió el pantalón, miró al viejo con respeto. Gracias por dejarme verlo. De verdad. No sabe lo que significa para mí. Sí sé, porque yo también lo quiero, dijo don Aurelio con la voz apretada, y no voy a dejar que lo lastime. Ignacio lo miró con una mezcla de dolor y admiración. No quiero quitarle nada, solo quiero sumar. Si usted me deja, volveré. Don Aurelio no respondió. Solo lo vio alejarse, subir a su camioneta y desaparecer entre el polvo. Y esa noche, mientras Julián dormía profundamente con un trozo de tortilla en la mano y la otra sobre el pecho del viejo, don Aurelio lloró en silencio. No por miedo, no por rabia. Lloró porque en su corazón sabía que ese encuentro lo cambiaría todo. Los días siguientes pasaron lentos, espesos, como el atole que don Aurelio revolvía cada mañana sin hambre ni prisa. El rancho seguía igual, pero él no. Desde aquella visita de Ignacio, algo dentro de su pecho se había desacomodado, como si la tierra firme sobre la que había levantado su nueva vida de pronto empezara a resquebrajarse. Julián, ajeno a todo, seguía siendo el mismo, risueño, travieso, lleno de preguntas y con el rostro quemado por el sol. Corría por entre los surcos de maíz, ayudaba a juntar huevos con sus manos torpes y se reía a carcajadas cuando el burro Pancho se tiraba al lodo. «Mira, Tata, Pancho también quiere bañarse como yo». Don Aurelio forzaba una sonrisa, pero no le salía del corazón. Esa palabra, Tata, le dolía y le curaba al mismo tiempo. Era suya, lo era, lo sentía en cada fibra de su ser. Pero, ¿y si no una noche? Mientras Julián dormía envuelto en su manta tejida, el viejo se sentó en su mecedora junto al fogón. Afuera, el viento silbaba entre los árboles y los grillos entonaban su canción triste. Encendió un cigarro, raro en él, y miró al fuego como si le fuera a responder. La carpeta que Ignacio había dejado descansaba sobre la mesa. Aún no la había abierto del todo. Le bastaba con mirar las fotos para que algo se le quebrara por dentro. Finalmente se acercó. La abrió, una a una, fue sacando las imágenes. La mujer delgada, hermosa, con la mirada cansada y el vientre hinchado. El bebé diminuto, con los ojos cerrados, igualito a Julián. La pulsera de hospital, los documentos, la historia clínica, las fechas, todo coincidía. El niño que dormía en su catre, con los pies llenos de tierra y el corazón lleno de amor, no era suyo, y sin embargo, lo era más que cualquier otra cosa en el mundo. Cerró la carpeta con fuerza, como si así pudiera cerrar la realidad también. Se levantó y caminó hasta el cuarto. Julián dormía con el brazo extendido hacia el espacio vacío de la cama, como si buscara a alguien incluso dormido. Don Aurelio se sentó en silencio a su lado, le acarició el cabello con los dedos temblorosos. «¿Qué voy a hacer contigo, mi hijo?», murmuró. «¿Qué voy a hacer si alguien más dice que te quiere más que yo?». Al día siguiente, en el pueblo,
las cosas no eran más fáciles. Ya todos sabían. La camioneta negra, el empresario de ciudad, el parecido del niño. Los chismes volaban como hojas secas. ¿Te fijaste en los ojos del chamaco? Son iguales a los del señor S. Dicen que trae papeles, pruebas y hasta abogados. Van a quitárselo. Ese viejo no tiene cómo defenderse, pero también había quienes apoyaban a don Aurelio. Ese niño es suyo. Lo ha criado con las uñas, con el alma. El otro nomás viene porque ahora le duele la conciencia. ¿Dónde estaba cuando el niño necesitaba leche, cariño, techo? Las miradas en la plaza eran cuchillos. Algunos lo saludaban con respeto, otros con lástima y unos pocos con crueldad disfrazada de cortesía. Don Aurelio, por su parte, iba directo al molino, compraba lo necesario, evitaba hablar. Solo quería volver al rancho, donde la vida era más simple, donde la gente no metía la nariz en lo que no le importaba. Pero dentro de sí, la tormenta seguía. Una tarde, Julián se acercó a él mientras sembraban. «Tata, ¿y si un día yo me voy? Tú te vas a poner triste». Don Aurelio sintió como si le clavaran una espina en el pecho. Se agachó, tomó al niño por los hombros y lo miró a los ojos. «¿Quién te dijo eso?» «Nadie. Soñé que un señor me llevaba a una casa muy grande, pero no había gallinas, ni Pancho, ni tú». El viejo tragó saliva. No sabía qué decir. Solo lo abrazó fuerte, muy fuerte, como queriendo fundirse con él. «Aquí estás seguro, y mientras yo respire, no te vas a ningún lado». Julián sonrió, como si las palabras de su tata fueran un escudo contra todo mal, y volvió a su juego, dejando al viejo con los ojos vidriosos, mirando al horizonte, buscando respuestas en las nubes. Esa noche, don Aurelio tomó una decisión. Tal vez no tenía las palabras bonitas del hombre de ciudad, ni su dinero, ni sus documentos, pero tenía algo que nadie más podía ofrecerle a Julián: presencia, historia, amor sembrado con las manos y el corazón. Y aunque el miedo lo mordiera por dentro, sabía que lo que él y ese niño tenían no podía romperse tan fácil. La mañana llegó con un aire espeso, como si el cielo mismo presintiera que algo importante estaba por ocurrir. Don Aurelio había dormido mal, atormentado por pensamientos que lo sacudían como trueno en tormenta. El canto del gallo no lo despertó, porque nunca llegó a dormirse del todo. A lo lejos, otra vez, el rugido del motor rompió la quietud de San Jerónimo. La camioneta negra cruzó el portón de madera del rancho sin pedir permiso. Avanzó despacio, con respeto, deteniéndose junto al gran mezquite. Ignacio Ferrer bajó solo, vestido de manera más simple: jeans, botas limpias, camisa remangada. Esta vez no traía maletín ni asistente, solo una pequeña caja de madera entre las manos. Don Aurelio lo esperaba junto a la casa, con la mirada clavada en él, como si pudiera leerle el alma. «Pensé que ya no volvería», dijo el viejo, sin rodeos. «Le dije que vendría y cuando doy mi palabra, la cumplo», respondió Ignacio con tono firme pero sin arrogancia. Se acercó despacio. El sol golpeaba fuerte, pero la sombra del mezquite los abrazó como si supiera que ahí se decidiría algo más que un simple encuentro. Ignacio extendió la caja. «Aquí están todas las pruebas, el acta de nacimiento, fotografías, informes, médicos del parto,
Huellas del bebé, ADN. Don Aurelio no tomó la caja de inmediato. Miró a Ignacio como si lo estuviera pesando en una balanza invisible. ¿Y todo eso qué quiere decir? ¿Que por tener papeles tiene más derecho que yo? ¿Que porque nació de usted le pertenece? Ignacio bajó la mirada. No vengo a reclamarlo, ni a exigir nada. Vengo a pedirle que me deje conocerlo, nada más. Don Aurelio lo miró largo rato. Había dolor en su rostro, orgullo herido, pero también cansancio, el tipo de cansancio que solo carga quien ha amado sin garantías. El niño no sabe quién es usted, no sabe lo que pasó. Para él, usted no es nadie. Lo sé, susurró. Ignacio, y aún así quiere acercarse. ¿Por qué? Ignacio respiró hondo. Abrió la caja y sacó una fotografía. En ella Valeria, su esposa fallecida, cargaba al recién nacido en la cama del hospital. El rostro de ella tenía lágrimas, el del bebé, vida, porque le prometí a su madre que haría todo por protegerlo, y porque desde que lo vi, entendí que no estoy completo sin él. Pero no vine a arrebatarle nada, vine a ganarme un lugar, si usted me deja. El silencio volvió a caer sobre el rancho. Las hojas del mezquite se movían lentamente. A lo lejos, Julián corría tras el gallo copetón, ajeno a las verdades que lo rodeaban. Don Aurelio apretó los puños. Luego miró al empresario, con ojos cansados pero claros. Si hace un solo movimiento que le lastime, no tendrá que preocuparse por la ley. Tendrá que vérselas conmigo. No vengo a lastimar, don Aurelio. Vengo a sumar. Ese día, Ignacio no se quedó mucho tiempo. Se sentó en la barda de piedra, desde donde podía ver al niño jugar. Julián no se acercó tanto como antes, pero lo saludó con una sonrisa fugaz. Ignacio se la guardó como un tesoro. Antes de irse, dejó un cuaderno de dibujos, algunos colores y una carta cerrada. La colocó sobre una piedra junto a la entrada del rancho. Es para cuando él esté listo, no antes. Don Aurelio no dijo nada, solo asintió. Luego observó cómo el vehículo desaparecía entre el polvo de los caminos. Esa noche, Julián se sentó a cenar junto a su tata. Estaban solos, como siempre, comieron en silencio. El niño miró los dibujos que Ignacio había dejado y sonrió. ¿Quién es ese señor, tata? Don Aurelio lo miró. Sintió cómo las palabras se le atoraban en la garganta. Es un amigo que quiere conocerte. ¿Y tú lo conoces desde cuándo? Desde hace poco, pero parece que él te conocía desde hace mucho. Julián bajó la cabeza pensativo. Luego tomó un color y comenzó a dibujar sobre el cuaderno. Pintó una casa, un árbol, un burro y dos hombres, uno con sombrero, el otro con lentes. ¿Sabes qué sueño, tata? ¿Qué? Que algún día todos juguemos juntos. Pancho, tú, ese señor y yo, en el campo. Don Aurelio no supo qué responder. Se levantó despacio, salió de la casa y se quedó en el portal mirando las estrellas. La caja con los documentos seguía sobre la mesa, cerrada, pesada como una verdad que uno no quiere aceptar, pero en su pecho algo empezaba a cambiar. Tal vez, solo tal vez, había espacio para los tres. El clima había cambiado. Las lluvias de verano llegaban puntuales cada tarde, llenando el aire con olor a tierra mojada y café recién germinado. El rancho se vestía de verde, pero en el corazón de don Aurelio la confusión era como neblina, espesa que no se disipaba. Ignacio venía cada semana.
puntual, sin imponerse. Traía cuadernos, historias, pan dulce del pueblo grande y un respeto doloroso en cada mirada. Se quedaba a distancia, sentado bajo el mezquite, observando a Julián, con esa mezcla de admiración y tristeza que solo puede tener un padre que llega tarde. Y Julián estaba cambiando. Ya no corría directo a los brazos de don Aurelio al regresar del campo. Ahora, a veces, se detenía a mostrarle a Ignacio sus dibujos, o le contaba cómo había atrapado una rana, o le preguntaba por cosas que el viejo jamás había oído. Aviones, edificios de cristal, luces que se prendían solas con una voz. Don Aurelio lo observaba todo, desde lejos. Como un centinela herido, una tarde, el niño se acercó con una pregunta que lo tomó por sorpresa. «Tata, ¿por qué no me dijiste que ese señor también me quiere?» El viejo se detuvo, con las manos cubiertas de barro. Levantó la vista y miró al niño. «Porque tú eres mío, Julián, y pensé que no necesitabas a nadie más. Pero él no me quiere quitar de aquí. Solo me escucha y me cuenta cosas bonitas. ¿Y eso te gusta?» Julián asintió con inocencia. «A veces sí, pero también me gusta más cuando tú me cuentas de mamá Rosario y cuando cantas feo, pero fuerte». Don Aurelio sintió cómo se le aflojaban las piernas. Se sentó en el suelo, al lado del niño, y le acarició el cabello. «A veces, mijo, el corazón se siente dividido y uno no sabe si está haciendo lo correcto. ¿Y si lo compartimos?», preguntó Julián, como si hablara de un pan de elote. El viejo no respondió. Solo lo abrazó fuerte, como si el abrazo fuera la única manera de no partirse en dos. Ese mismo día, Ignacio se acercó más de lo habitual. Llevaba una pelota bajo el brazo. «¿Puedo jugar con él un rato?» Don Aurelio dudó. Lo miró. Luego miró al niño, que ya brincaba con emoción. «Solo un rato. Aquí cerca». El juego comenzó. Julián reía a carcajadas mientras corría entre los árboles, esquivando las patadas torpes de ambos hombres. Ignacio sudaba como nunca. Don Aurelio no soltaba ni una sonrisa, pero tampoco se apartaba. En un momento, los tres cayeron al suelo rendidos de risa y cansancio. Julián en medio, con la cabeza sobre la pierna de uno y los pies sobre la pierna del otro. «¡Ganamos todos!», gritó. «Ahora somos un equipo». El silencio que siguió fue más profundo que cualquier palabra. Esa noche, el niño dibujó algo en su cuaderno. Una casita con 2 árboles y 2 hombres de sombrero. Uno más alto, con lentes, otro más encorvado, con bigote y botas. Entre ellos, un niño con una flor en la mano. «¿Qué es eso?», preguntó don Aurelio. «Es mi casa, y ustedes dos, los que me cuidan». El viejo se quedó sin aire. Los días siguientes fueron una mezcla de ternura y celos. Ignacio traía cuentos que el niño escuchaba con fascinación. Don Aurelio lo regañaba cuando se ensuciaba demasiado, pero luego le preparaba su atolito favorito. Ambos hombres lo amaban, a su modo, desde su historia, desde su herida. Pero Julián, él solo quería paz. «¿Por qué se miran así, tata?», preguntó una tarde, al notar la tensión. «Así como, hijo, como si uno de los dos fuera a desaparecer». Don Aurelio apretó los labios, miró al horizonte, luego se agachó, lo tomó por los hombros y le dijo con voz ronca: «Nadie va a desaparecer, ni tú, ni yo, ni él. Solo tenemos que aprender a estar juntos. Y eso
Eso era más difícil que cualquier otra cosa, porque el amor, cuando es real, no se trata de poseer, se trata de soltar lo suficiente para que el otro pueda quedarse por voluntad. La lluvia caía con ritmo constante sobre el techo de lámina, marcando el paso de las horas como si fuera un viejo reloj de agua. Dentro de la casa de don Aurelio, solo se escuchaba el crujir de la leña en el fogón y el ronquido suave de Julián, dormido profundamente, abrazado a su gallo de trapo. Don Aurelio no podía dormir. La mecedora vieja se balanceaba bajo su peso, chirriando con cada movimiento, como si también estuviera cansada de tanto pensar. El fuego lanzaba sombras largas sobre las paredes de adobe, sombras que le recordaban lo que había sido y lo que podría perder. En su regazo descansaba una caja de madera. Dentro, viejas cartas, fotos amarillentas y un pañuelo bordado con las iniciales RG, Rosario García, su esposa. Todo lo que le quedaba de ella cabía en esa caja, pero esa noche lo que buscaba no era recuerdo, sino guía. Sacó las cartas una a una, palabras de amor sencillas, de esas que se escriben cuando aún se cree que el futuro es algo firme. Entre los papeles, una hoja más gruesa, doblada en 4. Era una carta que nunca había leído. Estaba escondida entre las costuras del forro. La abrió con manos temblorosas. Aurelio, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Y aunque me duele pensarlo, sé que tú vas a seguir, porque eres fuerte, porque el campo no se detiene, aunque el alma se rompa. Pero quiero pedirte algo. Si la vida vuelve a poner un niño en tu camino, no lo detengas, no lo encierres, ámalo sin miedo. El amor verdadero no retiene, guía. No tengas miedo de dejarlo volar si un día lo necesita. Porque lo que se hace con amor regresa, siempre, tuyo por siempre, Rosario. Don Aurelio sintió como si le apretaran el pecho con una soga. Esa letra firme, esas palabras, era como si ella hablara desde la eternidad. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo lloró sin contenerse. Lloró por el miedo de perder a Julián. Lloró por el peso de decidir. Lloró porque entendió que a veces amar también es dejar ir un poco. Cuando amaneció, el rancho estaba cubierto por una neblina suave. Julián despertó como siempre, con hambre y ganas de aventura. Pero don Aurelio lo abrazó más de lo habitual. Le preparó tortillas con frijoles refritos y le puso miel de piloncillo encima. Era su desayuno favorito. «Tata, ¿por qué me miras así?», preguntó el niño con media cara manchada de miel. «Porque a veces uno necesita aprenderse de memoria lo que ama, por si un día se va», respondió el viejo sin pensarlo. Julián lo miró, confundido, pero luego sonrió. «Yo no me voy, tata, a menos que me convierta en astronauta, pero solo si tú vienes conmigo». Don Aurelio soltó una risa leve, forzada pero sincera. Más tarde, mientras el niño jugaba con Pancho en el campo, don Aurelio salió al camino con pasos lentos y firmes. En su mano llevaba la carta de Rosario. Sabía lo que tenía que hacer. Ignacio llegó poco después, puntual como siempre. Esta vez traía consigo un par de guantes de trabajo y una camisa ya manchada por la tierra. Había empezado a ayudar en lo que podía: regar, recoger naranjas, limpiar establos, no por obligación, sino por gratitud. «Don Aurelio, buenos días. Vamos a hablar».
dijo el viejo sin rodeos, señalando el tronco caído que usaban como banco bajo la sombra del mezquite. Se sentaron uno frente al otro. El viento movía suavemente las hojas. El olor a tierra mojada llenaba el aire. Leí algo anoche, de Rosario, algo que me hizo entender cosas. Ignacio lo miraba, sin interrumpir. Yo no puedo borrar lo que hice por ese niño, ni usted tampoco. Y ninguno de los dos tiene derecho a decidir quién lo ama más. Ignacio asintió. Tiene razón. Solo quiero estar presente, que él me conozca, que sepa quién soy. Y si un día me acepta, será porque usted me permitió entrar sin romper nada. Don Aurelio sacó la carta, se la ofreció. Ignacio la tomó, leyó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. Tenía una gran mujer, susurró. Lo sé. Por eso le voy a pedir algo, no como rival, como hombre. Dígame, no le quite al niño lo que él siente aquí, dijo, tocándose el pecho. Déjelo tener dos raíces, una que lo crió y otra que lo engendró. No lo parta en dos. Ignacio extendió la mano y por primera vez don Aurelio la estrechó. Tiene mi palabra. Esa noche Julián dibujó algo nuevo. Era un puente de madera sobre un río. A un lado, una choza con gallinas. Al otro, una casa alta con muchas ventanas. Y sobre el puente, él, caminando feliz con los brazos abiertos. ¿Qué dibujaste, mijo? Mi camino. Porque ya sé que puedo estar en los dos lados y seguir siendo yo. Don Aurelio lo miró y por fin, por primera vez en semanas, respiró en paz. Los días se volvieron más largos y brillantes en San Jerónimo. El clima parecía haber entendido que algo en el rancho había cambiado. La tierra olía distinta, más viva, como si los cafetales hubieran decidido florecer con más fuerza. Pero no era solo la naturaleza, era la presencia de Ignacio, que ahora aparecía con frecuencia, sin traje, sin pretensiones, con las mangas arremangadas y los zapatos llenos de tierra. Don Aurelio lo observaba desde lejos, al principio con recelo, después con cierta curiosidad, y ahora con una mezcla de respeto y resignación. Ignacio había comenzado a involucrarse, a ayudar en lo que podía, desde cargar costales de maíz hasta limpiar los establos. Le costaba. Se notaba que nunca había usado una pala en su vida, pero no se quejaba, no pedía privilegios, solo se agachaba, apretaba los dientes y seguía. Una mañana, mientras Julián lavaba su gallo de trapo en un balde con jabón, Ignacio llegó con una caja de madera y una sonrisa. «Hoy traje algo distinto», anunció, dejando la caja frente al niño. Julián abrió con manos inquietas. Dentro había libros infantiles, lápices de colores y una pequeña grabadora con canciones de cuna. «Es como una biblioteca, pero portátil», exclamó el niño. Don Aurelio apareció desde el fondo del patio. Miró la caja, miró a Ignacio y murmuró con ironía: «¿Y también va a traer una maestra?». Ignacio no respondió con molestia, solo sonrió. «Si usted quiere, yo puedo enseñar lo que sé, letras, cuentas, hasta inglés básico. No es mucho, pero es algo». Don Aurelio cruzó los brazos, lo pensó un instante, luego asintió. «Está bien, pero que no se le suba. Aquí el niño aprende también a ensuciarse las manos, no solo a leer libros finos». «Lo sé, y quiero aprender eso yo también», respondió Ignacio con humildad. Desde ese día, Julián tenía dos rutinas. Por la mañana acompañaba a don Aurelio a la cosecha,
recogía frutos, limpiaba los gallineros y cuidaba del burro Pancho. Por la tarde, bajo la sombra del mezquite, se sentaba junto a Ignacio a leer cuentos, escribir su nombre y colorear mapas del mundo. Y lo más inesperado ocurrió. Don Aurelio comenzó a quedarse cerca. Al principio fingía estar podando, cortando leña, arreglando cercas, pero en realidad escuchaba la voz de Ignacio enseñándole al niño la diferencia entre cloud y nube. Escuchaba las risas, los cuentos inventados, los errores gramaticales corregidos con ternura. Y poco a poco, algo en él comenzaba a derretirse. Una tarde, Julián salió corriendo hacia él con una hoja en la mano. «Tata, mira lo que escribí». Era una carta corta con letra temblorosa escrita por él mismo. «Querido Tata, gracias por darme casa, comida y abrazos. Gracias por dejarme jugar y por regañarme cuando rompo cosas. Te quiero mucho. Con amor, Julián». Don Aurelio no supo qué hacer con tanto. Se quedó mirando la hoja como si valiera más que todo el dinero del mundo. Luego, la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo del pecho sobre el corazón. Esa noche, bajo las estrellas, los tres se sentaron en la banca de piedra. Don Aurelio con su jarro de café, Ignacio con un cuaderno de notas, Julián recostado en medio con los ojos soñolientos. «Nunca pensé que un niño pudiera unir dos mundos tan distintos», dijo Ignacio mirando al cielo. «Yo tampoco», respondió el viejo con voz baja. «Pero aquí estamos. ¿Cree que algún día me acepte del todo?» Don Aurelio pensó un momento. Luego respondió: «No sé, pero usted se está ganando algo más difícil. Mi respeto. Y eso ya es mucho decir». El silencio se hizo amigo entre los tres. Julián se quedó dormido en los brazos de don Aurelio, mientras Ignacio cubría sus pies con una manta. En el pueblo, la gente empezó a murmurar distinto. Ya no eran críticas, ahora eran comentarios curiosos, hasta admirativos. «Ese hombre de ciudad no es tan malo como parecía. Dicen que ya trabaja en el rancho como uno más. Y el niño se ve más feliz que nunca». Había quienes aún desconfiaban, pero los corazones sinceros se notan, y el de Ignacio estaba aprendiendo con cada día de campo, con cada palabra sencilla de Julián, con cada silencio compartido con don Aurelio. Porque las raíces del amor no nacen de la sangre ni de los documentos. Nacen de la tierra donde se planta el tiempo, y en ese rancho ya había un árbol que crecía firme, regado por el sudor, la paciencia y el perdón. El sol caía lento sobre el horizonte, pintando el cielo de un naranja profundo, como si hasta el cielo supiera que ese día debía cerrar con solemnidad. En el rancho de don Aurelio, la jornada había sido larga. La reja del corral rechinaba después de cerrarla, y el eco de las aves regresaba desde los cerros. Julián dormía bajo la sombra del mezquite, abrazado a su gallo de trapo, con la boca abierta y las manos sucias de tierra. Había corrido todo el día entre las plantas de café, gritando, riendo, ayudando, siendo niño. Don Aurelio lo cubrió con una manta delgada y se giró. Ignacio lo esperaba sentado en la banca de piedra, la misma donde tantas veces había escuchado más silencios que palabras. No dijo nada. Solo se acomodó el sombrero, se limpió las manos con un trapo y se sentó a su lado. El viento soplaba suave.
Un censontle cantaba a lo lejos. Era uno de esos momentos en los que la vida entera parece contener la respiración. Lo miré hoy, dijo Ignacio sin levantar la vista, jugando entre las ramas, gritando su nombre como si no tuviera miedo de nada, como si el mundo fuera suyo. «Porque lo es», respondió don Aurelio firme. «Lo hicimos suyo entre usted y yo, aunque ninguno de los dos lo entienda del todo». Ignacio bajó la cabeza. Sus manos, acostumbradas al concreto y al papel, ahora estaban ásperas por el trabajo del campo. Se las frotó con fuerza, como queriendo limpiarse las dudas. «No quiero que esto se convierta en una guerra silenciosa, ni para usted, ni para mí, pero, sobre todo, no para él». Don Aurelio asintió. Sacó un cigarro del bolsillo, lo encendió y lo dejó colgando entre los labios. «Una guerra por un niño es la peor de todas, porque nadie gana, y él termina roto». Un silencio largo se interpuso. Luego, el viejo giró lentamente el rostro hacia Ignacio. «¿Qué piensa hacer?» «Lo que usted me permita hacer», dijo mirándolo de frente por primera vez. «No quiero una custodia, ni un papel. Quiero ganarme su confianza, no solo la de Julián, la suya». La sinceridad en sus ojos era cruda, humana, difícil de resistir. Don Aurelio tragó saliva. «Yo no soy un hombre fácil, Ferrer. No tengo estudios, no tengo cuentas en el banco, no tengo ni apellido fuerte, pero tengo memoria y tengo ojos. ¿Y qué ha visto con ellos? He visto a un hombre que vino a buscar un hijo, no por orgullo, sino por amor. He visto a un niño que sonríe más desde que usted aparece, y he visto que por muy distinto que seamos, los dos estamos dispuestos a ensuciarnos por el mismo motivo». Ignacio bajó la mirada. Sus ojos brillaban. «Lo quiero, don Aurelio. Y sé que usted también. Pero usted fue el que lo salvó, el que lo cuidó, el que lo hizo reír cuando nadie más estaba». Don Aurelio lo interrumpió con un gesto de mano. «No se trata de quién hizo más. Se trata de que ahora somos tres. Y si vamos a caminar juntos, necesitamos un acuerdo. No de esos de papel y firma, uno de hombre a hombre». Ignacio enderezó la espalda. «Dígame. Mientras Julián esté aquí, usted viene cuando quiera, pero sin imponer, sin prometer cosas que no puede cumplir. Y si un día él quiere irse con usted, lo dejaré. Pero solo si sé que su corazón está seguro allá también». Ignacio extendió la mano, firme, sincera. «Trato hecho». Don Aurelio dudó un segundo. Luego la estrechó. Su mano, curtida por el machete y la tierra, encontró en la de Ignacio una fuerza diferente, pero no menos real. Era un pacto sin testigos, sin juez. Solo un atardecer, dos hombres y un niño que dormía bajo la sombra de un mezquite. Más tarde, cuando el cielo se cubrió de estrellas, Julián despertó. Corrió hacia ellos con los ojos aún llenos de sueño. «¿Qué hacen? ¿Están enojados?» «No, mi hijo», dijo don Aurelio, levantándolo en brazos. «Solo estábamos platicando, como hacen los hombres cuando quieren arreglar las cosas sin pelear». «¿Y ya las arreglaron?» Ignacio lo miró con ternura. «Sí, porque tú eres lo más importante, y los tres lo sabemos». Julián sonrió, apoyando la cabeza en el hombro de don Aurelio, y desde ahí, con la mirada perdida en el cielo, dijo en voz baja: «Entonces ya somos familia, ¿verdad?» Don Aurelio miró a Ignacio. El empresario asintió, y por primera vez, sin miedo, el viejo respondió: «Sí, Julián, ya somos familia».
La temporada de cosecha había llegado. En San Jerónimo eso significaba madrugar antes que el gallo, rezar para que el clima no fallara y confiar en que la tierra devolviera algo de todo lo que se le dio durante el año. El rancho de don Aurelio estaba más vivo que nunca. La milpa crujía bajo el sol, los cafetales resplandecían con sus granos maduros, y el aroma a tierra mojada mezclado con sudor humano llenaba el aire. Pero ese año había algo más. Ese año, el campo no solo se llenaba de frutos, se llenaba de risas. Julián, ya de casi 7 años, corría entre los surcos con una canastita colgada del hombro. Iba descalzo, con los pantalones remangados y el cabello alborotado por el viento. Iba recogiendo granos y piedras, saltando charcos, espantando gallinas y saludando a todos como si fuera el alcalde del pueblo. Don Aurelio y Ignacio trabajaban codo a codo, uno con experiencia de años, sabiendo cuándo regar, cuándo cortar, cuándo descansar. El otro, torpe aún, pero con ganas sinceras de aprender. Ya no era el señor Ferrer, era Nacho, como Julián lo llamaba, y como el pueblo empezaba a decir, aunque con algo de timidez. Ese citadino ya hasta se enchila con tortillas recién salidas del comal, decía entre risas doña Pancha, la vecina del rancho de al lado, y lo vi ayudando a juntar las vacas, sin arrugarse, agregaba don Memo el carnicero. La cosecha se convirtió en una fiesta, gente del pueblo llegó a ayudar, no por dinero, sino por cariño. Querían ver con sus propios ojos lo que ya se comentaba entre murmullos, que aquel rancho viejo se había convertido en símbolo de algo más grande, algo que no se sembraba con semillas, sino con decisiones. Una tarde, Julián trepó al tronco seco del mezquite que marcaba el límite del terreno. Desde ahí, observaba todo con ojos brillantes. «¡Tata!», gritó con fuerza. «¡Mira cómo trepé! ¡Ya casi toco el cielo!». Don Aurelio dejó caer el machete y alzó la vista. «Bájate de ahí, chamaco, que me vas a matar del susto». Ignacio, riendo, se acercó también. «Déjalo que vuele un poquito. Después de todo, tiene alas». Julián extendió los brazos como si volara. «Tengo alas de los dos», gritó. «Una del Tata y una del Nacho». Ambos hombres se miraron, y fue en ese momento que comprendieron que ya no se trataba de celos ni de territorio. Se trataba de acompañar, de soltar la mano cuando el niño quisiera correr, pero estar cerca por si tropezaba. Durante la comida, todos se reunieron bajo un toldo improvisado con ramas de plátano y sábanas viejas. Comieron gorditas, tamales de elote, agua de Jamaica y rebanadas de sandía fría. La mesa era larga, despareja, con sillas prestadas de todos los vecinos, pero nunca se había sentido tan familiar. Doña Petra, la más anciana del pueblo, observaba en silencio. Luego levantó su voz temblorosa. Ese niño vino a sanar lo que estaba roto». Nadie dijo nada. No hacía falta. Julián, con la boca llena de tamal, miró a todos y alzó su jarrito de barro. «Brindo por la tierra y por los papás que no se pelean». Las carcajadas estallaron como cohetes en feria. Don Aurelio bajó la cabeza riendo por dentro. Ignacio alzó su jarrito también, sin dejar de mirar al niño con ojos llenos de gratitud. Cuando el sol empezó a caer, Julián se sentó bajo el árbol, cansado. Don Aurelio se sentó a su lado y luego Ignacio. No hablaron.
Solo escucharon el canto lejano de los grillos, el murmullo de los trabajadores regresando a casa y el crujido de las hojas al viento. «Hoy fue un buen día, ¿verdad, Tata?», preguntó Julián, con los ojos entrecerrados por el sueño. «Fue un día sembrado con amor», respondió don Aurelio. «Y cosechado con esperanza», añadió Ignacio. El niño sonrió, se recostó sobre el muslo del viejo y murmuró antes de quedarse dormido: «Entonces, el rancho también es mi corazón». Y así, bajo ese atardecer, se selló algo más fuerte que un acuerdo, más grande que una herencia, el entendimiento de que Julián no pertenecía a uno ni a otro, sino a la vida que los había cruzado, al amor que los unía y al campo que ahora respiraba con 3 corazones en lugar de uno. Los años pasaron como pasan los ríos por el campo, a veces suaves, a veces con fuerza, pero siempre dejando algo atrás. El rancho El Mirador seguía en pie, rodeado de cafetales, árboles de limón y recuerdos sembrados en cada rincón. Pero ahora no era un lugar solo de tierra, era un lugar de historia. Julián ya no era un niño. Sus piernas largas dejaban atrás las huellas pequeñas que solía dejar en el barro. Su voz, antes aguda y risueña, ahora tenía la firmeza de alguien que aprendió a mirar la vida con los ojos de 2 padres. A sus 15 años se había convertido en un joven que conocía los secretos del campo y también los caminos de la ciudad. Tenía un cuarto en el rancho, junto al de don Aurelio, una cama de madera, una hamaca colgada bajo la ventana y una colección de libros polvorientos al lado de un gallo de trapo, ya roto por los años, pero jamás olvidado. Y tenía otro cuarto en la ciudad, en la casa de Ignacio. Allí, una computadora, libros nuevos, un escritorio ordenado y una ventana por donde entraba el ruido de los autos y el aroma del concreto caliente. Era otro mundo, distinto, pero no menos suyo. Cada 15 días, Julián se movía entre esos 2 universos como quien cruza un puente invisible. En el rancho lavaba cubetas, ordeñaba vacas, se ensuciaba las manos con tierra y ceniza. En la ciudad estudiaba, se vestía con camisa planchada, aprendía inglés y soñaba en grande. Y sin embargo, en ambos lugares su corazón latía igual. Don Aurelio envejecía con dignidad. Su cuerpo ya no respondía como antes, pero su espíritu seguía firme como el mezquite que le daba sombra. Ignacio, por su parte, había dejado el traje para los negocios importantes. En San Jerónimo vestía como uno más del pueblo. Incluso hablaba con más modismos que antes. «Ese señor ya es más costeño que citadino», decía don Memo, el carnicero. «Solo le falta que le guste el chile en polvo». Una tarde, Julián pidió quedarse solo en el rancho. Era su cumpleaños. 15 años exactos desde aquella noche de tormenta en que fue encontrado entre los matorrales. Encendió el fogón, puso agua a calentar, como lo hacía don Aurelio. Se sentó frente a la mecedora vacía y sacó una carta doblada en 4. El sobre decía: «Para cuando ya entiendas el porqué de las cosas». Era la letra de don Aurelio. La abrió con manos que temblaban más por emoción que por nervios. «Julián, no fui tu sangre, pero fui tu sombra en los días de sol y tu abrigo en las noches de miedo. No supe criar con libros, pero te crié, con tortillas, cuentos y silencios. No tuve mucho, pero lo poco que tuve fue tuyo desde que llegaste. Nunca te pedí que me llamaras papá,
pero cada vez que lo hiciste, se me curó una herida vieja. Si un día lees esto, es porque ya estás listo para volar. Solo quiero que sepas que, aunque no te di la vida, tú le diste sentido a la mía. Gracias por elegirme, aunque no supieras que lo hacías. Siempre tuyo, don Aurelio. Julián dejó que las lágrimas cayeran sin prisa. No lloraba por tristeza, lloraba por plenitud, por saber que había sido amado de dos formas distintas y que ambas lo habían formado. Salió al patio con la carta en la mano y el corazón encendido. Miró al cielo. Las nubes pasaban lentas, como siempre lo hacían en Veracruz. El viento le revolvía el cabello como una caricia invisible. Ignacio llegó poco después. Bajó del coche con una canasta en la mano. Traía pan dulce, velas y una libreta nueva. ¿Listo para tus 15? Preguntó con una sonrisa amplia. Julián asintió. Sí, pero hoy quiero que celebremos aquí, con el café de olla de don Aurelio, con el silencio del campo, con los árboles que me vieron crecer. Ignacio se sentó a su lado. No preguntó por la carta, solo la miró de reojo, con respeto. ¿Sabes una cosa, papá Nacho?, dijo Julián, usando ese título que solo decía en voz baja cuando el corazón lo empujaba. Dime. No me siento partido, me siento completo, como si hubiera nacido 2 veces. Ignacio apretó los labios, contuvo las lágrimas. Esa es la mejor cosecha que podríamos haber sembrado juntos. Al anochecer, encendieron velas sobre la mesa vieja del rancho. Don Aurelio, sentado en su silla de siempre, no decía nada, solo miraba. Observaba a Julián partir el pan, reír, contar historias. Era un hombre joven ya, pero con alma de tierra. Y cuando todos guardaron silencio, Julián se puso de pie. Hoy no quiero regalos, hoy quiero agradecer a ustedes dos, porque me dieron raíces para quedarme y alas para volar. Don Aurelio sonrió. Ignacio bajó la agaveza, y el rancho, ese testigo silencioso de amores, dolores y decisiones, pareció asentir también, porque Julián ya no era el niño perdido de una tormenta. Era un hijo de 2 mundos, y había aprendido a amar sin dividir, a pertenecer sin poseer, a vivir con todo el corazón. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia. Te invito a descubrir más relatos impactantes en nuestro canal. Suscríbete y sigue disfrutando de videos llenos de emoción y sorpresas. Nos vemos en el próximo.